Ahora es el turno de Juan Ignacio Bartolomé, bajo el título de La política económica ante la crisis. Gracias. Buenas tardes. Nuestro mundo ha dado un giro surrealista. ¿Ahora? Muy bien. Siempre me he peleado con estos trastos. ¿Se oye? ¿No se oye? Bien. Decía que nuestro mundo ha dado un giro surrealista. No hace mucho veíamos las imágenes de un alto responsable europeo echándole las manos al cuello a un ministro español. Gracias. La verdad es que hay sentidos del humor difíciles de entender. Él decía que era broma. Pero, en cualquier caso, lo surrealista eran las declaraciones de este alto responsable europeo. Sabemos que eso supone mayor paro y más pobreza, pero tenéis que hacer un mayor esfuerzo en reducir el gasto público en España. Ahora, la política económica se ha subvertido. Ahora resulta que el objetivo no es combatir el paro y la pobreza, sino reducir el gasto público. Como diría Marx, estamos al borde del abismo y nos piden que demos un paso al frente. Evidentemente me refiero a Groucho. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que lo peculiar de esta crisis es que han aflorado todo un conglomerado de intereses que se sienten cómodos en la crisis, que piensan que en esta crisis, en este contexto, pueden conseguir sus objetivos y que, por tanto, no tienen ningún interés en que esta crisis se supere. Voy a poner algunos ejemplos. Como sabéis, las normas europeas impiden que el Banco Central Europeo financie a los gobiernos, pero, sin embargo, sí pueden financiar a los intermediarios financieros. El resultado es que financian al 1 y pico % a los bancos y, en cambio, los gobiernos tienen que acudir a los mercados financieros, donde todo ese juego se sitúa en el 6, el 8, el 10, el 12%, los tipos de intereses. Ese diferencial de tipos de interés es el paraíso de los especuladores. Se están haciendo beneficios fabulosos jugando con ese diferencial de interés. El resultado es que la prima de riesgo agrava los déficits de los gobiernos y, además, que los bancos se están acostumbrando a vivir de la especulación y no cumplen su función, que es prestar a inversores y a consumidores. Lo que a nosotros, economistas frente a la crisis, nos resulta escandaloso es que haya economistas, colegas nuestros, que defienden estos procedimientos con el argumento de que los mercados financieros asignan correctamente, eficientemente, los recursos en el sistema productivo. Con lo que ha pasado y con lo que está pasando, decir esto trasciende el concepto de error y entra, yo creo, en el terreno de la estupidez. Pongo otro ejemplo. Siempre ha habido intereses en cambiar los equilibrios internos en las empresas, entre empresarios y trabajadores, y en reducir la fuerza de las centrales sindicales. Siempre he visto estos intereses. Un escenario del 25% de paro es el mejor escenario para poder hacerlo. Lo lógico es que, igual que los especuladores, estos intereses se sientan cómodos en la crisis, sientan que en un escenario como este pueden conseguir sus objetivos. Para nosotros, lo ilógico es que haya economistas que defiendan estas posiciones con el argumento de que esto es una crisis provocada por el mal funcionamiento del sistema productivo, lo que nosotros llamamos crisis de oferta. No hace falta entrar a fondo. Esta es una crisis que en la base, siempre la oferta, por supuesto, siempre es mejorable, pero esta es una crisis que en la base está la deficiencia de la demanda efectiva. Voy a poner un tercer ejemplo. Siempre ha habido intereses en reducir o anular la labor redistributiva del Estado, porque, evidentemente, la labor redistributiva del Estado es sacar rentas de los que más tienen para dirigirlas a los que menos tienen. Y esta labor redistributiva del Estado, las líneas básicas son las prestaciones sociales.
un escenario de crisis es el momento mejor para conseguir estos intereses, para poder implicarlos. Y ahí viene la reducción del gasto público. Lo que a nosotros nos asombra es que haya economistas que con el argumento de la austeridad hacen, como decía Jorge, el mayor despilfarro, que es prescindir de investigadores, de médicos, de profesores y, sobre todo, provocar la destrucción del tejido industrial, del tejido empresarial del país. Esto, efectivamente, es lo que es despilfarro, cuando además sabemos que la reducción del gasto público tiene una capacidad muy limitada para disminuir el déficit. Por lo que sabemos, la reducción del gasto público tiene consecuencias sobre la producción y, por tanto, sobre el PIB y, por tanto, sobre los ingresos del Estado. Aparte de que, y lo vemos, las expectativas que crea la reducción del gasto público es esta disminución del PIB y, a consecuencia de ello, sube la prima de riesgo, es decir, aumentan los gastos por otro sitio. Os voy a poner otro ejemplo. En Europa, en la Unión Europea siempre ha habido un juego de poderes, siempre ha habido los intentos de países, unos y otros, por tener más cuotas de poder dentro de esa organización. Lo escandaloso es que veamos un momento en que hay países que son capaces de imponer, el gobierno griego, el gobierno italiano, el gobierno portugués, esos son cuotas de poder. Y están utilizando las normas de la Unión Europea, el estricto cumplimiento de normas de la Unión Europea, precisamente para aumentar su cuota de poder. Lógicamente, estos intereses se sienten cómodos en la crisis. Estos intereses no tienen ninguna necesidad de que la crisis se vea superada. Obviamente, lo que a nosotros nos escandaliza también es que haya economistas españoles a favor de este tipo de medidas, a favor del mantenimiento de estas normas, en vez de decir hay que cambiarlas, a favor del mantenimiento de estas normas que nos sitúan a nosotros entre los países dependientes, entre los países que tienen menor poder dentro de la Unión Europea. Pongo un último ejemplo. Siempre ha habido un juego de intereses, una lucha por salir favorecido en el reparto, lo que llamamos el reparto internacional del trabajo. Esta es una lucha continua. Un escenario de crisis es el mejor escenario para que determinados países ganen cuota en el comercio internacional. En una modificación del reparto internacional del trabajo siempre ha habido ganadores y perdedores. Y aquellos países que no investiguen, que no formen a unos ciudadanos sanos, aquellos países que destruyan su tejido industrial, se encontrarán entre los perdedores. También nos escandaliza el que haya economistas que defiendan una serie de actuaciones que precisamente disminuyen la investigación, disminuyen la formación, disminuyen la sanidad, anulan el tejido industrial, que lo defiendan en este contexto sabiendo que eso supone ser de perdedores a futuros en la distribución internacional del trabajo, sabiendo que nos están hipotecando durante muchos años. En definitiva, lo que pasa con todas las crisis es que suponen una modificación de los mecanismos de producción y distribución de las relaciones sociales. Una modificación tanto más profunda cuanto más profunda es la crisis. Después de una crisis o durante la crisis siempre habrá un nuevo modelo económico. De eso es de lo que se trata. La batalla está en la dirección que tome ese nuevo modelo. Por cierto, que es una batalla que creo que estamos perdiendo por goleada. Los presupuestos españoles son prisioneros de estos intereses. Por eso los presupuestos de las administraciones públicas españolas, por eso decimos que nos mantienen deliberadamente en situación de crisis. Esta es una crisis deliberada que durará el tiempo que les lleve a estos intereses conseguir sus objetivos. A menos que
a menos que surjan intereses favorables a la superación de la crisis suficientemente potentes como para contrarrestar la actuación de estos intereses. Yo siempre me acuerdo de aquel pasaje de Lewis Carroll cuando Alicia se siente perdida y dice: es que no encuentro mi camino. Y le responde con severidad: ¿tu camino? Aquí todos los caminos son de la reina. Construyamos entre todos un camino que no pertenezca exclusivamente a la que no pertenezca exclusivamente a la reina. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Ignacio. Yo creo que has hecho una aproximación muy viva a la situación. Estamos en manos de los creadores de escasez, que dijo aquel amigo economista Daniel Lanisi, que mantenía que había un intento según el cual se trataba de que solo de la propiedad derivaran derechos económicos.